herencia entonces. Ok, entonces vamos a ver herencia. Vamos a tal vez quitar esto de acá y limpiar un poco. No, dejémoslo ahí. Ok, empezamos con herencia. Entonces vamos a ver. ¿Se acuerdan más o menos de herencia del cole? Básicamente, ya era el doble. Básicamente, herencia cuando uno le hereda algo, vamos, por ejemplo, un animal a otro de una subespecie o el mismo de la especie, lo que hago es como heredar las mismas características y los mismos atributos. Entonces, aquí la programación orientada a objetos, como igualmente son objetos, entonces lo que yo hago heredar es heredarle a mi clase hija, le heredo mis métodos y mis atributos. Yo también puedo definir qué atributos no quiero que herede definiendo los privados. Yo defino un método, bueno, un método privado o un atributo privado, ese atributo no se va a heredar. Tendría que definirlo como protegido, que creo que no dimos protegido, pero protegido tampoco es la gran cosa, es solo como un guión. Digamos que esto ya es como un atributo protegido. Entonces, público, protegido y privado. Público sin guiones, protegido con un guión y privado con 2 guiones. ¿Sí? Entonces, así funciona. Ok, más o menos tal vez para hacer una analogía, pongamos aquí OP, al revés, ajá, pongámoslo aquí, tal vez, este. Ok, vean por ejemplo, vamos a buscar uno muy más fácil. Por ejemplo, este de árbol. Entonces vean que tenemos un árbol que tiene la especie, tiene la altura, la edad, entre otras cosas, y que hereda a, a coniferous, al árbol coniferous y al árbol deciduos, por ejemplo, le heredan sus atributos, porque ambos son árboles. Aquí hay uno más fácil. Pero está muy pequeño. Bueno, vean por ejemplo, tenemos una clase jugador de soccer y aquí tenemos otros tipos de jugadores. Por ejemplo, los delanteros, los mediocampistas, los defensas, los porteros y los jugadores de reserva. Entonces, digamos, todos son jugadores de soccer que le dan casi que los mismos métodos, pero cada uno tiene ya otros atributos distintos. Por ejemplo, el portero, como me indica aquí, puede usar las manos. Los de reserva, por ejemplo, no juegan. Los de defensa, no sé, pensemos que son, eh, no sé, ya no se me ocurrió nada. Los que son como más corpulentos para meter más cuerpo y defender mejor. Y digamos que los delanteros son un poco más rápidos y con piernas fuertes para disparar más rápido, por ejemplo. Igual, aquí está polígono, vamos a ver otro. Tal vez, no sé si eran otros ejemplos por acá. Aquí hay, por ejemplo, un animal y, por ejemplo, otros animales, por ejemplo, el pez, un reptil, un mamífero, y dentro de peces tenemos otro tipo de peces, tenemos otro tipo de reptiles que se van a ir heredando características, dependiendo de cómo. Entonces vamos a definir nosotros una clase persona. Ya habíamos definido una clase persona. Entonces esta va a ser nuestra clase padre. Voy a ponerlo aquí, clase padre. Entonces ya tenemos la clase de padre. Voy a inicializar sus atributos. Tenemos que, así como básico, una persona va a tener un nombre, va a tener una edad y, por ejemplo, va a tener una cédula. Okay. Entonces, self.nombre es igual a nombre, self.edad es igual a edad, self.cédula es igual a cédula. Entonces, ahí tenemos una clase persona básica. Voy a crear el método str self, que lo que va a hacer es retornar, poner aquí con format, nombre, hacer self.nombre,
un salto de línea, luego edad, dos puntos, va a ser self.edad y otro salto de línea, va a ser cédula, dos puntos y self.cédula. Entonces, eso es lo que va a retornar mi método string. Ahora, si yo creo una persona, digamos Eric, aquí creo que no les mencioné antes, ok, recordamos que esta es una clase es como una plantilla para crear algo, digamos, lo que sea, una persona o hacer un pastel, habíamos dicho, es como un molde. Y cuando llamamos aquí, esto se llama instanciar un objeto. Este es el objeto y aquí estamos realizando una instancia de la clase persona. Ok, creo que no les había mencionado eso la semana pasada. Entonces ahí tenemos un objeto y también se llama una instancia de la clase persona. Ok, cuando dicen tienen que instanciar un objeto, esto es instanciar un objeto. Cuando les dicen tienen que crear un objeto, esto es crear un objeto. Entonces ahí dice instancia a partir de la clase persona. Entonces, ok, esto era lo que tenía que hacer. Entonces le va a pasar un nombre que sería Eric Obregón. Eric Obregón. Súper mal escrito. Ahí está. Tengo 22 y mi cédula 30507-0980. Ok. Ahora, ya tengo persona Eric, entonces como vimos, si yo ahora hago un print, me va a salir todo lo que venía en STR. Entonces ahí está nombre, Eric Obregón, edad de 22, cédula, eso. Entonces ahora, ¿cómo funciona la herencia? Que ya tenemos lo básico que tiene una persona. Ahora pensemos en una clase, voy a ponerle aquí clase hija, que va a ser, digamos que un estudiante. Ok, ahora, ¿cómo le decimos que está heredando de alguien? Entonces yo le voy a decir, ok, usted, estudiante, va a heredar de la clase persona, todos sus métodos y todos sus atributos. Simplemente metiéndolo aquí entre paréntesis, ya le estamos diciendo que está heredando. Entonces vamos a hacer un def init. Y aquí tenemos que poner todo lo que recibe la clase persona más los atributos de un estudiante, que puede ser, por ejemplo, un carnet y una carrera. Pensémoslo así. Inclusive podríamos hacer una clase que sea carrera y ahí metemos la información y aquí le pasamos una carrera, pero mucho trabajo y vamos a dejarlo de esta manera. Ya la última vez vimos cómo pasar ahí a otras instancias de clases como atributos, como cuando hicimos lo de hijo y todo eso. Entonces, ok, ahora aquí lo que yo debería setear nada más sería self.carnet igual a carnet, sería el que me entra, self.carrera sería la carrera que entra. Okay. Perdón, carrera nada más. Ok, pero ahora, ¿cómo accedo yo a los atributos de mi clase padre? Entonces lo voy a hacer mediante un constructor que es super. Entonces a super, vamos a ver si por aquí lo dice, y aquí está, super, lo que recibe es la clase y el primer argumento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la clase? Sería estudiante. ¿Cuál sería el primer argumento? Sería self. Ese es el primer argumento. Entonces, a partir de eso, llamamos a init y le pasamos los atributos de la clase padre, que eran esos de aquí, estos que pasamos primero. Y ya tenemos acceso completo a ellos. Entonces, ahora voy a crear un estudiante, Eric, y le voy a pasar primero todos estos. Se le dejo este, y le voy a pasar mi carnet 2016, 123, 157 y mi carrera que sería ingeniería en computadores. Okay. Y ahora, si yo hago print de estudiante Eric, y vean lo que pasa. ¿Por qué me imprime esta información? Bueno, vamos a usar Menti. Ahorita les pregunto por Menti. Pero vean lo que pasa aquí.
Vean que no me dio ningún error, todo funcionó perfectamente, pero vean que solo me imprime la información de, digamos, mi nombre, la edad y la cédula. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Ahí pueden ponerlo en el Menti o pueden decírmelo por el micrófono. ¿Por qué creen que solo me imprime esa información y no la nueva? Una pregunta. Ajá, Pongo en toque el código. ok, voy. Ok, o nosotros usamos super porque los atributos están privados. O sea, en caso de que no estuvieran privados, simplemente ella puede utilizarlos. Sí, aquí, bueno, lo ideal, lo que siempre se recomienda es usar super para inicializar la clase. Si, por ejemplo, yo pusiera estos, tenía que tirar varios errores, pero no importa dejarlo acá. Si estuvieran públicos, Ajá. voy a correrlo aquí, yo lo pongo acá, voy a quitar estos también, voy a ponerlos como públicos. Veo al estudiante Eric. Ahora veo lo que pasa. Dice que estudiante no tiene un nombre, bueno, no tiene un atributo nombre. Ok, ¿por qué pasa eso? Ahora pongamos aquí super. Pero, no tiene nada que ver con que sean privados o no, el super siempre los agarran. Exactamente, el super lo ocupamos para que agarre esos atributos, digamos, porque el super lo que hace es inicializar la clase padre. Si yo no inicializo la clase padre, entonces él no va a tomar esos atributos y tendría que hacerlos inicializados aquí a pata, como self, punto nombre, y ahí pierdo la idea de la herencia, que es que yo herede esos atributos de mi clase padre y que yo no tenga que volver a definirlos. Ok, suave. Y nosotros también podemos inicializar, qué sé yo, al menos solamente tiene el método init en el persona, ¿verdad? Entonces, si nosotros nada más inicializamos ese método, ya quedaría igual que el super, por decirlo así. O Okay, sea, en este caso específico. si yo hago esto nada más, No, no, no. Si yo, o sea, ponga todo lo anterior. Y en vez de ese super, ponemos persona.init y inicializamos el método del constructor del padre. y solo tendría los atributos de persona nada más. Serían Ok, básicamente la misma clase. sí, pero o sea, si quitando el super, yo digo que para no usar el super, si se puede hacer de otra manera. Ok, no, lo ideal es usar el super, al menos. Digamos, si yo hago esto, dice algo así. Sí, pero o sea, si usted ponen ahí, qué sé yo, persona punto, guión bajo init, y así como, ajá, como para acceder al método específicamente de la persona. En este caso sería el del constructor, entonces ahí ya me lo estaría importando. Ok, veamos lo que pasa. Vamos a borrar esto. Y si yo lo hago de esta forma, vean que si yo lo ejecuto, vuelve a explotarme. Bueno, aquí me dice que, que pierdo cédula. Eh, digamos, cuando uno lo hace sin paréntesis es porque el método es estático. Aquí me dice, por ejemplo, que estoy poniendo tres argumentos posicionales, que son nombre, edad y cédula en el init. Ok, en esto es por este de acá. Bueno, acá. Este me dice que estoy pidiendo uno. ¿Qué pasa si le pongo el self de este? Y si yo le paso el self de este, sí me lo inicializa con este. Lo ideal, bueno, yo sí puedo hacer esto, pero lo ideal siempre es usar super, ¿ok? De hecho, si ustedes buscan como la documentación normalmente por ahí, siempre se usa como super. No, nada les impide como usar esto, pero como digamos que lo que Python les recomendaría o los obligaría normalmente es a siempre usar el super. Ok, y para, por ejemplo, si tuviera más métodos, la clase persona, yo tendría que inicializarlo uno por uno, o el super es que me inicializa todo de una vez, o... Super ya inicializa todo de una vez, ya simplemente con llamar super ya todo funciona normalmente. Ok, ok. O digamos, o sea, también tiene esa alternativa, pero al menos Python siempre recomienda usar super. Ahí tiene como su documentación extraña que uno se lee. Ok. Okay. Entonces, bueno, inicializando estos atributos, les voy a dejar esta aquí como otra alternativa también. Entonces el pass ya no se ocupa. Y digamos, aquí lo inicializo, ¿ok? Pero vean, bueno, no sé si alguien me dijo que por qué pasaba eso. Ok, bueno, no importa. Ok, esto pasa porque básicamente estoy usando el método de mi padre.
Y vean que el método de mi padre solo me devuelve hasta acá. Entonces, si yo ahora defino mi propio método str, por ejemplo, yo podría ponerle que retorne ahora. Sería carnet, los puntos, self.carnet, bueno, ya los puse públicos, no importa. Y un salto de línea y carrera, los puntos, self.carrera. Y si yo hago esto, ven que solo imprime esos dos valores, ya que ya se me olvidó, ya que estos de aquí, digamos, son nada más los que sobrecarguen el método. Vean que ya no estoy usando este, sino que estoy usando este. Ahora, ¿cómo obtengo los métodos de mi padre? Entonces llamemos aquí a ver qué pasa. Si yo hago self.str, ¿qué creen que pasa? ¿Tienen alguna idea? Si yo hago self.str, vean qué pasa acá. Se queda pegado y me dice máxima reclusión alcanzada. Y lo que pasa es que él se empieza a llamar a sí mismo y a sí mismo y a sí mismo y se queda por ahí enciclado. Ahora, si yo llamo super, le paso igual el estudiante, le paso el self y llamo str. Lo hago de esta manera. Entonces, aquí me faltaría un salto de línea. Ok, ya ahí con el super, entonces ya llamo al str de mi padre. Ok, aquí sí tengo que llamar al que le corresponde a la clase que sería el padre. Ok, entonces ya ahí, como lo había inicializado con sus atributos, entonces simplemente llamo str y ya ahí me da los atributos que corresponden. Okay. Entonces ahí uso los métodos de mi padre. Tal vez para que no se salga del máximo límite que me pide Python, entonces hay un salto de línea. Y listo. Okay. Entonces ahí ya tengo el método str usando el de, este es como usar el de mi padre nada más. Okay. Ahora, por ejemplo, si yo tengo como persona, puedo hacer, no sé, def, ya no se me ocurre nada, no sé, hablar o saludar. Entonces yo llamo ahí self. Bueno, self nada más y retorno saludar o puedo imprimir saludar, que sería un hola, por ejemplo. Entonces puedo pasarle tal vez un nombre, hacerlo más entretenido al menos. Okay, entonces si yo llamo aquí a estudiante Eric, punto saludar, y le digo que salude a, no sé, Andrés. Okay, entonces cuando yo llamo a esto, el estudiante tiene que saludar, un segundo. Y ahí está. Entonces ahí me dice, hola Andrés. Entonces ya vean que yo nunca definí ningún método saludar. Este método saludar le corresponde a esta clase. Si yo aquí defino un nuevo método, por ejemplo, def estudiar, def se me ocurre estudiar self. Entonces, por ejemplo, return, estoy estudiando, por decirlo así. Entonces, si yo aquí defino print persona Eric y le paso el método saludar, aquí me faltó el print que debería haber puesto. Entonces aquí pongo persona Eric punto saludar. Entonces vean que él también saluda. Pero si yo ya estoy aquí y llamo a saludar, él también va a funcionar. Si yo le digo print estudiante punto estudiar, pues él me va a imprimir que está estudiando, estoy estudiando. Pero si yo lo hago para la clase persona, me va a tirar un error, porque el que lo tiene definido es la clase de abajo, Eric.estudiar. Y me va a decir persona no tiene el atributo estudiar. Ok, no lo encontró. Ven que ahí solo lo crea, pero para la clase hija, porque ahí es donde lo estoy definiendo. Ok, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta?
Ok. Entonces, ahora definamos, digamos, veamos lo que es herencia múltiple. Tal vez voy a ponerle por aquí herencia múltiple. Este no es. Ok. Herencia múltiple. Herencia múltiple significa que yo puedo heredar de diferentes clases. Entonces, en este caso, digamos que es un híbrido. Entonces, yo voy a ponerle clase, se me ocurre padre, def, pongámoslo aquí, def init. Digamos que este tenga ciertas cosas, nada más como el color de ojos y tipo de cabello, nada más para ejemplificar. Entonces ahí pongo self punto color de ojos igual a color de ojos, y self punto tipo de cabello es igual a tipo de cabello. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que aquí cabe recalcar que aquí yo puedo también llamar simplemente estudiante Eric punto nombre, que a pesar de que yo no le definí aquí explícitamente, puedo llamarlo porque ya está definido por la clase padre. Nada más ahí como para recalcar eso. Ahora, ok, ya tengo esos atributos aquí de una clase padre y voy a crear una clase madre. Digamos que esta lo que da son el color de cabello y altura también. Entonces tenemos self.color de cabello igual al color de cabello y self.altura que es igual a la altura. Y ya tenemos dos clases, una clase padre y una clase madre. Ahora, si yo vengo y creo una clase hijo, y ahora le digo def init y le paso estos atributos: color de ojos, el tipo de cabello. Además le paso el color de cabello y la altura. Entonces hago super, paso la clase padre, perdón, la clase hijo, bueno, perdón, y aquí le digo padre, coma, madre. Ya estaré dando de ambos. Ok, y ahora veamos cómo hacer esto de acá. Aquí le paso super, aquí me dice igual que le pase la clase y el primer argumento. Por ejemplo, bla, 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 vamos a hacer requires instance, ok. Entonces vamos a ver este. Si yo aquí llamo super y llamo hijo, self, punto init, entonces ahora le voy a pasar los atributos, pero ¿cuál debería pasarle? Es que aquí habíamos definido estudiante y que lo que le pasaba era una clase en específico, pero ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver. Yo le paso color de ojos, puedo hacer un def str self. No, en este no lo voy a poner. Voy a crear métodos diferentes aquí. Voy a decir def.saludar self y retorna hola. Y esto va a ser despedirse. Def despedirse. Con self y return adiós. Ok, entonces si ahora yo le paso super hijo, self punto init, vean lo que pasa aquí, color de ojos, y le va a pasar tipo de cabello. Y vamos a ver qué pasa. Aquí. Y ahí está. Vamos a ver qué pasa cuando yo instancio una
instancia de esto, valga la redundancia. Voy a llamar a, no sé, hijo Eric igual a hijo. Le va a pasar el color de ojos. Supone que no existe negro, pero pues yo los veo negros siempre. Tipo de cabello, digamos que colochos. Color de cabello negro. Y altura 1.84, más o menos 2 centímetros de incertidumbre, porque no sé cuánto mido exactamente. Y sí, bueno, si yo hago print hijo, si yo hago print hijo Eric, no me va a salir nada. Por los atributos, ¿verdad? Que no he definido el método str. Si yo llamo punto despedirse, ¿qué pasa? Y me manda adiós, ¿verdad? Y si yo le mando, un segundo, punto saludar, también funciona. Ahora, ¿cuáles son los atributos que tengo y cuáles son los que no tengo? Si yo digo hijo Eric, punto color de ojos, ¿qué color de ojos estaba aquí? Y hagamos print tipo de cabello. Y si yo pongo eso, vean que me sale que mi color de ojos es negro y mi tipo de cabello es colocho. ¿Y qué pasó con los demás? Tal vez voy a poner otro cabello que no es, voy a ponerle que son, bueno, este es negro y digamos que los ojos son marrón oscuro, una cosa así. Y vean que me dice que los ojos son marrón oscuro y colochos. ¿Y qué pasó con los atributos de la clase madre? ¿Qué pasa si yo aquí le mando color de cabello y le mando la altura? Y me tiro un error. Me dice que recibe 3 argumentos posicionales, pero le están dando 5. Ok, entonces, si eso no se puede, ¿alguno tiene una idea de cómo podríamos solucionar ese problema? No sé si alguien tiene alguna idea de qué podríamos hacer en esos casos. Ajá. O solo fue el micrófono que se usó para ahí. Suave, o sea, la cuestión es que estamos haciendo el súper en Linit para poder, como decir, que tenga los del color de ojos y el tipo de cabello, ¿verdad? Ajá. El color de ojos es del padre. Suban toque para ver. Uh-huh. Ajá, suave. Y el tipo de cabello también es del padre. Uh-huh. Entonces, cuando queremos agarrar también los de la madre, salen un error. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y hacer otro súper, pero para la madre. Ok, pero vamos a ver qué pasa si yo hago un segundo super. Ok, vamos a experimentar eso. Si yo hago un segundo super, ahí, esa es la idea, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver qué pasa. Sería color de cabello y altura. Y me dice que no tiene atributo color de cabello y que no tiene atributo altura. Y de hecho, si ven, más bien ahora se modifican los atributos de color de ojos. Me dice que el color de ojos es negro, pero me dice que mi tipo de cabello es un 84. Ok, o sea, entonces se está agarrando los dos para ellos dos, la redundancia, pero de la última ejecución. Ajá, exactamente. Entonces la pregunta es si el super, entonces nos bastará en este caso. O aquí el super ya nos queda mal. Sí, Ok, aquí ya el super nos está quedando mal. Entonces vamos a seguir el approach que habíamos hablado antes de la segunda alternativa. Normalmente cuando es una clase siempre hay que usar super.
Bueno, o lo ideal es siempre usar super cuando es una sola clase. De hecho, si alguno va a llegar, bueno, si algunos de computación, computadores, incluso tal vez mecatrónica y electrónica, que el super va a estar presente. Ustedes lo van a ver en Java, que por ahí va a estar el super, pero en este caso vamos a tener que hacer el otro approach, que era inicializarlo nosotros mismos. Vamos a ver. Pues aquí sí tenemos que hacer padre punto color de ojos, pasarle el self, y aquí tenemos que hacer madre punto pasarle self y todas esas cosas. Y ahora sí funciona de manera correcta. Okay, cuando es herencia múltiple, sí estamos obligados a usar esto. Cuando es herencia, digamos que única, la idea es usar super. Okay, eso sí. Pero para que sepan que herencia múltiple sí hay que hacerlo así, de esta manera. Que ya de super sí ya nos quedas ultra mega hiper mal. Okay, nada más para que lo tengan ahí en claro. Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿O alguna queja de por qué no dije eso antes? Ok, entonces, herencia única, llamémoslo así. Lo ideal es Eh, usar super. Ajá, ¿Qué pasa si, qué sé yo, el padre tiene el color de, ¿cómo es que tiene ahorita definido el padre? Ajá, color de ojos y tipo de cabello. ajá, tiene el color de ojos dado, ¿verdad? Y la madre tiene otro color de ojos, ¿cuál? ¿Qué atributo como toma en cuenta el hijo? Ok, digamos, si este tuviera, no sé, pongámosle otro atributo, pongámosle un peso. Ajá. Self.peso. Ok, bueno, en este caso, vamos a ver. Ok, self.peso y este que también tuviera un peso. Ok, bueno, básicamente vean que aquí yo voy a recibir un único peso. Entonces ese peso va a estar por acá. Entonces vean que va a ser como el mismo peso, digamos que 20. Falta ahí de definir el peso, arriba. Ah, aquí, El madre, ajá. bueno, también tengo que reiniciar todo esto. Ok, entonces ahora sí, ven que aquí no hay problema, si se llaman igual no hay problema, después de todo no es como que vamos a pedir peso 1 y peso 2, sino que siempre vamos a pedir un único peso. Entonces ese mismo peso se le pasa a ambos. Pero santo que el peso. Ujú. Pero, o sea, es que el hijo agarra los atributos de los padres múltiples, en este caso, ¿verdad? Y Ujú. si ya tengo un valor definido de un peso para cada uno, o sea, ¿qué atributo toma en cuenta? Por Ok, ejemplo, que el peso no lo pase, sino que este ya tenga definido un peso y el otro tenga otro dato. Ajá. así. Sí, o sea, ¿cuál toma en cuenta? Y eso es algo que nunca me había preguntado, así que vamos a descubrirlo juntos. La verdad nunca he estado en una situación donde se repitan los atributos, o tal vez ya los manejan de atrás. Bla, 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 bla. Este. En este caso agarré el último. Si Agarra al invertimos, último. supongo que eso no importa del orden en que se herede, sino que el orden en que se instancia. Sí, agarra el último que se instanció, por decirlo así. Sí, ok, el último que se tira, entonces le cae el valor encima, así. Exactamente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no, ya este sería el fin del fin de toda la materia. Ya vimos un poco sobre carga de operadores también. Ahí en la tutoría pasada les dejé una lista completa de todos los operadores que pueden sobrecargar. Y si no, ya no habría más cosas. Aunque puedo enseñarles un truquito ahí que tal vez les guste aprender, que es cuando se están programando en Python. Bueno, tal vez aquí en VS Code, no recuerdo cómo se hace en el IDLE. Yo creo que el IDLE no lo puedo instalar aquí en Linux, tendría que probar. Pero por ejemplo, vean esto. Si yo voy aquí, estoy usando, no sé, esta clase sys, yo puedo darle aquí como, vamos a ver, hay uno que es ir a la definición. Si yo le digo que me manda la definición, no está definido, ir a la declaración tampoco. Bueno, vamos a decirle a este, ir a la definición. No, bueno, parece que este no me deja. Hay algunas clases
que sí me dejan ir como la definición. Por ejemplo, si yo aquí le digo que me lleve la definición, no me deja. Qué raro, qué raro. Ahora me está haciendo quedar mal. Ah, bueno, aquí está. No, por ejemplo, aquí hay un buen ejemplo donde sí me deja ir a la clase, pero aquí pasa, bueno, lo que pasa en este caso es que Qt Widgets es digamos, viene de C, y si hizo una compilación en C, si hizo un wrap, que significa que dos cosas, entonces yo hago un wrap entre C y Python y puedo usar funciones que escribí en C, pero en Python, y así Python se vuelve más rápido, ya que Python es muy lento comparado con C. Entonces si yo importo, por ejemplo, string, si ya había probado que funcionaba, y yo le digo, ir a la declaración, entonces este archivo de aquí es la definición de todo string. ¿Qué significa esto? Que yo puedo venir aquí y cambiar algo a mi antojo, modificar el código fuente de Python para que se comporte de una manera que yo quiera. Cuando yo estaba en IntriTaller, nosotros supimos como un ejercicio en clase que era modificar la clase list digamos, las clases de listas para que permitiera sumar dos listas uno a uno. Entonces ahí tuve que haber creado una lista, le puse list de esta forma y le di que me llevara la definición. Ah, no me deja. Bueno, en aquel entonces tuve que ir a buscar dónde rayos estaba el código fuente de list y crearlo. También hubo otra tarea que me habían dejado, que era ir a buscar el código fuente de Python y crear una clase matriz y que yo pudiera usarla desde cualquier lugar de Python. Esa fue otra cosa que tuvimos que hacer. Pero que sepan que también pueden hacer ese tipo de cosas con algunos, no con todos, pero pueden ir a modificar el código fuente y adaptarlo a su antojo. Por ejemplo, supongo que se quiere ir a la definición, debería dejarme ir a la definición porque yo creé esto, pero no me deja ir. Entonces, creo que sí, no me deja ir. No, bueno, yo lo creé, pero no me deja ir. Okay, hay algunos que sí les permite hacer eso. Y ya pueden modificar un poco el código fuente de Python y hacer que se comporta como ustedes quieran, ya que Python es de código libre. Y si no lo encuentran, sería ir a buscar a la carpeta donde están instalados. Si en este caso ya vimos que si yo hago import string y le doy que me lleve a la definición, ok, aquí está la ruta. En este caso, este está en home, Eric Huff, Anaconda, lib, Python 3, strings. Entonces, si yo voy ahí, puedo ir a ver, bueno, significa que en esta ruta están todas las librerías, por decirlo así. Vamos a ver, espero por acá un poco. Python 3.6, aquí está lib, esto es lo que está guardado en lib. Si yo me meto aquí, hay varias librerías. Si yo vengo aquí a Python 3.6, aquí puedo encontrar algunos, email, HTML, JSON, aquí para conectarse con SQLite, aquí puedo venir y tocar las cosas que hay en TK. Claramente no se recomienda hacer esto si no manejan bien Python, porque lo que pueden hacer es que no les funcione bien, van a tener que desinstalarlo y volverlo a instalar. Pero para que sepan que pueden hacer eso. Puedo venir, por ejemplo, aquí a la clase MessageBox, por ejemplo, y modificarlo para que se comporte como yo quiera. Por ejemplo, bueno, aquí está toda la clase de MessageBox. Aquí yo puedo modificar show, por ejemplo, para que se comporte de la manera que yo quiera. Por ejemplo, aquí está show info. Entonces, ahí puedo mostrarlo. Y de hecho, esta es la documentación que les sale cuando ustedes normalmente se acercan acá, por ejemplo, a ver la documentación de esto. Entonces les sale esto que colocan acá y les dice que muestra un mensaje de información, que muestra un mensaje ya se me olvida cómo se llama, warning, ¿cómo se dice? Como de prevención, un mensaje de error, o si quieren preguntar algo, etcétera. Igualmente, entonces tienen la opción de modificarlo si ustedes quieren para que se comporte como ustedes quieren, pero ya saben que eso es bajo su propio riesgo. Igualmente, si ustedes tienen que instalar y desinstalar Python, sepan que no les va a, digamos, no van a perder el código que ustedes tenían. Siempre van a estar esos archivos ahí guardados y los van a poder abrir y cerrar cuando quieran. Entonces, de hecho, si no tienen más dudas, bueno, Fran de ahí levantó la mano.
Sí, pero ya era de la pasada. Ok, perdón. Ok, si no tiene nada más que decir, terminaríamos aquí ya toda la materia del curso. No sé, tal vez la otra semana podríamos hacer un taller de TK o un taller de Pygame para rellenar si no hay como muchas dudas. Porque ya a partir bueno, ya a partir de la otra semana no se conectan. Sí, bueno, sí, sí, pero solo si tienen dudas. Si ustedes dicen, tengo dudas con este ejercicio, entonces voy a conectarme. Entonces ustedes vienen, se conectan, me dicen como, hey, Eric, estoy aquí. Yo voy a estar ahí como con los micrófonos encendidos, pero con el micrófono, ya no dije nada, digamos, con el audio encendido para escucharlos. Y nada más ahí me dicen como, Eric, ya estoy aquí. Entonces yo, ok. Entonces ya los atiendo de una vez, como para darme cuenta, porque voy a estar ahí haciendo otras cosas, como mis trabajos y así. Y ya no son como esto. Pero igualmente podríamos, ahora que me doy cuenta, también yo les había dicho que íbamos a hacer un taller y yo pensé que les había mandado el formulario y que ustedes no me habían contestado porque no les interesaban los talleres, pero me di cuenta de que nunca se los mandé, yo creo, porque yo aquí está, el formulario del taller 1. Aunque este era el taller 1 y de hecho ya había fijado las fechas para el sábado 13 y el sábado 20. Y bueno, yo creo que eso fue culpa mía. Les voy a modificar las fechas y podemos hacer igualmente los talleres, o no sé si quisieran hacer los talleres en las otras tutorías para aprovechar también un poco. Podríamos hacer alguno de GitHub, bueno, de Git y GitHub, si todavía no lo manejan. Podríamos hacer de Pygame, de TK también. No sé si algo tiene que trabajar en Arduino, sé que cuáles en arquitectura de computadores, creo que los ponen a hacer cosas con Arduino. Incluso creo que una vez no me acuerdo si fue en arquitectura de computadores que los pusieron a hacer un cluster con Raspberry Pi. De hecho, que podría agregar Raspberry Pi ahora que me acuerdo. Vamos a agregar aquí. Raspberry Pi. Y no sé, de verdad que yo estoy hablando para gastar tiempo. No sé si tienen algo más que decir. Yo ahorita voy a detener la grabación.